Una estación de noticias local en el centro de Pensilvania entró en una casa en el condado de Hanover-Young. Los propietarios afirman que su casa está embrujada e incluso aseguran tener pruebas de ello, ya que tienen un clip tomado por Dina Simpson en el que se muestra una puerta cerrándose totalmente sola. If that is you, would you please shut that door? Además de también tener algunas fotos fantasmales, entre ellas algunas donde captó el momento de algo que ataca a las personas cuando entran en la casa. Ella también afirma tener grabaciones de audio de voces de niños riendo y perros ladrando que no están en la casa. Y también dice tener una foto concreta de lo que ella dice que es como un demonio. El espectro de la foto era una figura sombría de unos 7 pies de altura. Échale un vistazo. Este vídeo de una cámara de vigilancia muestra un ascensor en Japón que supuestamente está poseído por el fantasma de una mujer joven. En primer lugar, se puede ver a una mujer saliendo del ascensor en el primer piso. Después, otra mujer pide el ascensor en el cuarto piso y cuando la chica sale de este en el primer piso de nuevo, se puede ver lo que parece ser un fantasma que está mirando a la chica desde atrás. Este vídeo fue grabado en la llamada Casa de los Asesinatos de Lizzie Borden. Lizzie Borden concretamente fue una mujer estadounidense quien fue juzgada y absuelta por los asesinatos de su padre y de su madrastra. Este clip fue grabado a las 6 de la mañana y fue parte de una investigación que hubo dentro de la casa. El equipo de grabación en ese justo momento estaba fuera descansando mientras ocurrió lo que vemos. Aparentemente, la cámara estaba siendo atacada por un fantasma, lo que la hizo girar alrededor de sí misma varias veces. Ellos mantienen la afirmación de que este vídeo es completamente auténtico, pero desafortunadamente solo tenían una cámara grabando en ese momento, por lo que si hubiesen tenido una segunda cámara enfocando hacia la primera, esto le hubiese dado mucho más credibilidad al vídeo. Sin embargo, esto no fue así, y tú mismo eres quien tiene que juzgar si es real o no lo es. Un hombre y una mujer japoneses salieron a sacar la basura fuera de su casa cuando les sucedió algo aterrador. Las imágenes de la cámara de vigilancia muestran que el vídeo es de febrero del 2009 y en ella lograron capturar lo que parece ser actividad paranormal. Después de regresar de tirar la basura, la mujer ve algo realmente escalofriante, lo que hace que se paralice en un principio y luego se aleje lentamente, llamando al hombre para que éste revise el montón de basura. El hombre en un principio no encuentra nada, pero si repetimos el vídeo, se puede ver cómo una mano sale de debajo de la pila que se acerca a la mujer.
Este es un vídeo que fue subido a YouTube por un creador de contenido, el cual presuntamente capturó actividad paranormal en la cámara con la que estaba grabando un tutorial para su canal. En un momento concreto del vídeo, un cajón se abrió y se cerró solo detrás de él. Echa un vistazo mejor. Materials that you'll need to create a cover sheet are, of course, you'll need some scissors, you'll need some tape. I like to use the thick masking tape. You'll need so that it's slightly longer than the mat board your artwork is mounted to. En la descripción del vídeo, además, él afirma que en ese momento se encontraba solo en su casa mientras grababa el vídeo y dice que constantemente oye golpes y ruidos inexplicables dentro de su casa. Sin embargo, también afirma que con este vídeo él está contento porque por fin puede tener una prueba de que su casa está embrujada. Este vídeo originalmente fue creado para promocionar una página web de viajes. Sin embargo, un usuario de Reddit llamado Iunnulol logró notar algo muy extraño en una de las tomas de dicho anuncio. En esta, específicamente, aparece un hombre con unas flores como rindiendo a una persona fallecida en una especie de panteón, y en la pared de dicho panteón se puede reflejar las personas que están a la espalda de este hombre, y concretamente el reflejo de una de ellas llamó la atención de este usuario. Detrás del hombre hay una mujer vestida de negro, y en ese momento la mujer mira hacia el lado contrario a donde está el hombre con las flores, pero su reflejo un segundo después está mirando hacia donde está el hombre, mientras la mujer real está mirando hacia el otro lado. Al principio se podría sospechar que se trata de un simple error de edición, pero el reflejo de las demás personas que están allí se ven completamente normal, así que realmente no se sabe muy bien de qué se trata, pero la imagen sin ninguna duda es bastante espeluznante. El hombre del sombrero. En este vídeo, otro usuario de Reddit llamado Back3DPotato expresó que su amiga Kim hizo un recorrido por la mansión Lemp situada en San Luis, en Missouri, la cual se cree, por supuesto, que está embrujada. Según esta chica, ella logró captar algo espeluznante con su teléfono. Durante su recorrido, entró en una habitación y al hacer una toma rápida con su cámara, se logra ver la sombra de un hombre con sombrero parado delante de una ventana. En el momento en que la cámara lo captó, la chica no parece notar que estaba allí, pues sigue grabando como si nada ocurriera, y cuando la cámara vuelve al mismo sitio donde estaba el hombre, ya no se ve nada. Se cree que el vídeo es completamente real, pues fue grabado por un teléfono muy antiguo, por lo que dicen que no se ha podido descargar de él el archivo para poder realizarse cambios de edición, o por lo menos eso es lo que se supone. La cabaña abandonada. Este vídeo fue grabado por Ricky Velázquez y su compañera 90 para el canal de YouTube Exploration Anxiety. La pareja se encuentra en una remota cabaña haciendo una investigación paranormal. El lugar parece estar completamente en ruina, pues tanto las paredes como el suelo se ven muy deteriorados. Después de un intento recorriendo el lugar, los chicos escuchan lo que parece a una mujer, y después de volver a escucharla, Ricky saca su cámara térmica y le pide a la presencia que se muestre unos segundos más tarde. Pensé que había sido tú, que estabas murmurando algo. Ay, Ricky, no. En ese momento, a través de la cámara se logran ver dos presencias, una aparente mujer y la otra por su estatura parece ser un niño. Ambos se quedan allí por poco tiempo antes de volver a desaparecer en lo más profundo de la oscuridad. Una vez que los investigadores ven esto, se muestran muy desconcertados, pues las imágenes fueron muy claras. Pero a pesar de esto, se dirigen hacia el área donde las presencias fueron vistas, pero esta vez no ven nada. Así que Ricky vuelve a instalar la misma cámara en ese lugar y le pide nuevamente a las presencias que se vuelvan a manifestar, y de hecho no pasa mucho tiempo antes de que una presencia camine por el frente de la cámara. En esta oportunidad, Ricky corre hacia donde se ve la presencia desaparecer, pero no ve nada, y si hubiera sido una persona, seguramente la hubiera podido ver de inmediato. Pero no fue así. Según las personas que han visto este vídeo, las imágenes podrían ser completamente reales, pues todo este material se estaba emitiendo en directo, por lo que estos investigadores no hubieran podido realizar ningún tipo de edición. Por otro lado, la presencia podría ser personas preparadas por el equipo. Sin embargo, las reacciones de los investigadores parecen que son
completamente reales. El fantasma en la sesión de fotos. El autor de este vídeo no tiene nada que ver con lo paranormal. Su nombre es Martín Navejas y se trata de un fotógrafo conocido por grabar y hacer sus sesiones de fotografías en lugares abandonados, pero no buscando nada extraño o paranormal. Esta sesión en particular tuvo lugar en una iglesia abandonada y realmente siempre había sido para él uno de sus lugares favoritos para realizar sus sesiones fotográficas. Y de hecho, ya había realizado varias en este mismo lugar. En el vídeo, el fotógrafo les da un recorrido a sus espectadores usando su cámara, y en ese momento el lugar se ve oscuro y lúgubre, y el hombre se dirige a su área favorita, a la cual llama el cuarto rojo. Una vez allí, enciende una linterna para poder ver, y al final de la habitación se ve una silla y en ella un hombre sentado con la cabeza agachada. Pensando que se trata de una ilusión, Martín apaga la linterna y la vuelve a encender. Y en esta oportunidad, el hombre está sentado derecho y de repente se levanta y empieza a perseguirlo. Afortunadamente, Martín logra salir sano y salvo de aquel lugar, pero no está seguro de si este hombre era un vagabundo o algún tipo de entidad paranormal, aunque a juzgar por el vídeo se puede tratar de una persona real. Sin embargo, sea lo que sea, debió haber sido muy aterrador para él sentirse perseguido por una persona extraña. Fantasmas de todos los tamaños. Xiao Long es un youtuber caracterizado por realizar transmisiones en vivo y en esta ocasión se encuentra en otra espeluznante aventura con su amigo Xiao Qing. A juzgar por el vídeo, los amigos se encuentran en un área remota donde se ve una propiedad abandonada y antes de entrar hablan acerca de una planta que está afuera y cómo puede ser venenosa por sus brillantes colores, entre otras bromas que están haciendo. Después de su alegre bienvenida, empiezan a explorar el interior del edificio, pero las cosas parecen volverse espeluznantes rápidamente, pues mientras entran al lugar, una parte de la lámpara que está sobre ellos se desploma. Sin embargo, los amigos continúan su recorrido, pues creen que lo que sucedió fue solo una coincidencia, dado que el lugar está abandonado y es normal que las cosas empiecen a desplomar. En una parte del recorrido se encuentran en uno de los oscuros pasillos y a medida que van caminando, las puertas que se ven adelante se cierran solas efusivamente. Ante este hecho, los amigos se sienten muy perturbados y asustados, por lo que salen del lugar y en ese momento para uno de ellos ya es suficiente. Sin embargo, Xiao Long piensa que deben volver a entrar. Una vez que vuelven a entrar en el edificio, se dirigen a un área que conecta un ala con la otra a través de un puente. Y poco después de ese momento, los chicos reciben un comentario de uno de sus espectadores y este les pide que vean de nuevo las imágenes del puente donde se logra ver a una persona parada en una de las ventanas de arriba. Una vez que ven las imágenes, confirman lo que sus espectadores vieron, así que se dirigen a esa misma área y cuando llegan allí no ven a nadie, pero sí concluyen que la persona de las imágenes debía ser muy alta por la altura de la ventana. Unos segundos después, en esa misma habitación, dos pequeñas figuras negras aparecen de la nada al fondo del área e inmediatamente desaparecen. En ese instante, los amigos vuelven a salir del edificio rápidamente para ponerse a salvo. Esta vez sí que ambos chicos piensan que ya han explorado lo suficiente como para volver a regresar al edificio y se van directos a casa. La habitación embrujada. Un usuario de Facebook llamado Rick White publicó este extraño vídeo. En ese momento en la planta baja de la vivienda había una boda, pero según Rick, él escuchaba el sonido de una mujer en la parte de arriba, así que subió a investigar con su teléfono móvil en la mano. Ese sonido lo lleva a entrar en una de las habitaciones y a primera vista no se ve nada inusual. De hecho, él no estaba seguro de qué era lo que había visto allí, así que publicó el vídeo y dejó que fueran los espectadores quienes le ayudaran a asegurarse de que en realidad allí había visto algo. Una vez que Rick revisa las imágenes, puede ver dentro del armario lo que parece un niño de perfil sin moverse ni un centímetro, y a medida que mueve la cámara hacia la cama, en una de las esquinas se ve una parte del movimiento de un vestido gris, y aunque en la ventana hay una cortina, esta se puede ver completa justo cuando la falda de este vestido aparece. Rick dice que en ese momento estaba solo en la habitación y que el armario también estaba vacío cuando él estaba allí. Sin embargo, la cámara de su teléfono logró captar estas espeluznantes presencias. Tal vez el vestido es de la mujer que él escuchaba unos minutos antes,
pero nada de eso es seguro por ahora. Si estos vídeos son reales, sin ninguna duda, es muy aterrador saber que estas cosas existen y que en la mayoría de las ocasiones no somos conscientes de que están allí, aunque la realidad es que tal vez sea mejor no serlo, pues los encuentros con estas cosas tienden a ser muy aterradores, y es difícil defenderse de algo que está allí y al segundo ya no está. Pero por otra parte, es un alivio saber que todas las personas de estos vídeos salieron sanos y salvos de estas experiencias. Y ahora, déjame en la caja de comentarios si tú alguna vez has tenido o conoces a alguien que haya tenido una experiencia paranormal.